Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ya algunas veces le habían dicho los profetas, ¿sabes que tu maestro te será quitado? Y él permanecía junto al maestro y de tal manera que no se quería apartar de él. Es cuando Elías fue quitado de Eliseo. De esa manera, hermanos, muy parecido a esto, pasaban los discípulos. Ya era la tercera ocasión de que el Señor Jesús había hablado a sus discípulos acerca de que ya de su partida, que Él iba a partir. A los judíos les había dicho que se iba a ir y que en el lugar donde Él iba a ir, los judíos no podían llegar. Ellos se preguntaban, ¿se irá con los griegos? ¿Se irá con los dispersos? ¿Se matará a sí mismo? Era la tercera ocasión en que Jesús hablaba de su partida. La tristeza había llenado el corazón de los discípulos. Y bueno, esta había sido una relación no de algunos días, no de algunos meses solamente, sino había sido una relación tan estrecha, tan íntima, tan familiar. Sus palabras habían afectado sus vidas, su conducta, sus hechos. Había sido una relación tan significativa que cuando el Señor Jesús les dice, ustedes saben a dónde voy yo y ustedes saben el camino. Entonces, algunos de los discípulos le preguntan, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y el Señor Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga en esta mañana y nos hable a través de su palabra. Señor del cielo, te damos muchas gracias por esta mañana. Estamos asombrados, Señor, a través de cómo tú hablas a nosotros, a las personas, y que, Señor, a través de todos los tiempos y de todas las edades y en muchas ocasiones, Señor, has hablado a nosotros y has hablado a toda la humanidad, bendito Dios, de la verdad absoluta, Señor. Has dado testimonio a todas las personas de que tú eres el Señor y te damos gracias por ello, Señor. Queremos caminar en tu luz, queremos caminar en tu verdad. Sabemos que Jesucristo es el camino. Tú nos los has mostrado bien gracias a tu mismo Hijo Jesús. Si no, todavía permaneciéramos en la ignorancia, pero te damos gracias. Bendito Dios eterno, permite bendición en esta mañana, así como tú lo has traído, Señor, tus palabras son vida, y permite que nosotros podamos, Señor, como aquellos discípulos sentados a los pies del Maestro, escuchando tu palabra, Señor, para traernos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Pues esta era la realidad con los discípulos. Los discípulos estaban consternados, estaban turbados de cierta manera, porque el Maestro, el Señor Jesús, ya se iba, y les había dicho que ellos ya sabían el camino, que ya sabían a dónde iba. Sin embargo, ellos decían, no sabemos a dónde vas, y si no sabemos a dónde vas, pues menos sabemos el camino. Y entonces el Señor Jesús declara esta verdad: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 13:6, vamos a leerlo para que podamos saber algo del contexto. Y de esa manera dice así, 13:36. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no te cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En el capítulo 14, en el verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Continúa realmente. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le hemos pedido a Dios para que nos alumbre con su palabra y nos dé entendimiento, y de esta manera confiamos en Dios, que Dios es el que hace revelar la palabra en nuestros corazones, hermanos, en que Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros, el que Dios es el que es la palabra viva, la palabra verdadera, y a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, y a través del Espíritu Santo que Dios lo ha dejado para redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio, es el que va a hacer la obra en cada uno de nosotros, es el que hace la obra. Y bueno, el Señor Jesús así les había dicho también a sus discípulos: o sea, ustedes deberían estar alegres porque yo me voy, pero no los voy a dejar solos, voy a dejarles al Consolador. Entonces, hermanos, entendemos claramente que a través de la palabra de Dios es verdad, es lo que vamos a ver también, parte de esto. La palabra de Dios es la autoridad, la palabra de Dios es la que nos alumbra, la palabra de Dios es la que nos da entendimiento, la palabra de Dios es el punto de partida para todas las cosas. Sin Él no hubiera algún punto de referencia, deambuláramos entre la oscuridad o deambuláramos entre puntos de vista muy distintos para saber cuál es la verdad. Sin embargo, Dios nos ha dejado la verdad, su palabra. Dios nos ha dado testimonio, no vivimos en ignorancia, no vivimos alejados sin saber cuál es nuestro origen, cuál será nuestro destino, cuál es el verdadero camino. Lo sabemos gracias a Dios porque Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado claramente a cada uno de nosotros y no se ha dejado sin testimonio para con cada uno de nosotros. También desafortunadamente el hombre es el que ha supuesto, el que ha fijado, el que ha determinado su propia religión, su propio camino, y de esa manera se ha extraviado de la verdad. Y el Señor Jesús dice estas palabras, está dando un aliento a sus discípulos, está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero más adelante también el Señor Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso realmente les da, son palabras que traen seguridad a cada uno de los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos realmente, no entendían el camino, no entendían lo que iba a pasar, no entendían por dónde iba a cursar el Señor Jesús. Sin embargo, les dice estas palabras, y creo que estas palabras les dieron seguridad y nos dan seguridad, y han dado seguridad a cada uno de nosotros y a cada uno de sus discípulos de cuál es el verdadero camino, cuál es la única verdad. Alguien ha redundado diciendo la única verdad verdadera. Yo lo pudiera decir como la única verdad absoluta en todos los sentidos, la verdad absoluta de Dios revelada, del Dios encarnado aquí en la tierra. Y nos sorprendemos, como decía Juan, dice: a Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Y imaginémonos en ese tiempo ver al Señor Jesús no tal vez como un hombre duro, no como un hombre duro, mejor dicho, no como alguien tal vez con un carácter muy así, muy áspero, sino dice la Escritura que el apóstol Juan lo describe lleno de gracia y de verdad, manifestado a los hombres. ¿Cómo serían sus palabras? ¿Cómo serían su carácter? ¿Cómo es su carácter, mejor dicho? ¿Cómo son sus palabras, su carácter, su trato, su amabilidad y todo eso, etcétera? Entonces, realmente el Señor Jesús les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la verdad. Y termina diciendo: yo soy la vida. Y bueno, también lo vamos a ver cómo es que Jesús, a través de que nosotros creamos en Él, eso nos trae vida.
vida y vida eterna también. Entonces, los judíos, para empezar, bueno, claro está esto dividido en tres partes. La primera es que yo soy el camino, Jesús es el camino. La otra que Jesús es la verdad. Y la otra que Jesús es la vida. Y empezamos con la primera. Para llegar a Dios nosotros, para que nosotros podamos llegar a Dios, es necesario que nosotros caminemos por el camino, que es en este caso Jesús. No es la religión, no hay otro medio por el cual nosotros podamos llegar a Dios. Algunas personas en la ignorancia o en la oscuridad que tienen o que se tenía, podemos determinar que el camino, y también los judíos así lo manifestaban, es a través de las buenas obras. Yo puedo pensar, yo no fumo, no tomo, yo cuido de los animalitos, les doy de comer, yo soy bueno con mis padres, yo trabajo, soy honrado, hago este tipo de cosas, creo que yo me gano el cielo. Y bueno, y algunas personas pueden exagerar en las cosas que hacen realmente, pero ignoramos, o sea, realmente vemos las cosas buenas que nosotros hacemos, pero ignoramos las cosas malas que nosotros hacemos. Y realmente Dios vino por cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros nos extraviamos, agarramos por nuestro propio camino. En otras palabras, si yo digo algo de lo bueno que soy, lo digo ¿para qué? Para mi propio beneficio. La Escritura nos da testimonio, dice que todos que nos descarriamos, que desde la planta del pie hasta la coronilla estamos sucios, estamos podridos. Y eso bueno, no es el tema de esta charla, de este día. Sin embargo, solamente un vistazo a las intenciones del corazón, solamente un vistazo a la historia, solamente un vistazo a cómo nosotros nos hemos comportado sin Dios, y nos daremos cuenta del resultado tremendo, egoísta, vanaglorioso, ensañado, el carácter que tiene el hombre cuando se aparta de Dios. Así es el hombre, así somos. Así somos, de esa magnitud, de esa manera. Egoísta, ambicioso, orgulloso, autoritativo, se ensaña de las demás personas, y eso es lo que es el hombre realmente. Entonces no podemos decir nosotros que nosotros podemos ser buenos por nosotros mismos, solamente maquillando parte de nuestro carácter con algunas buenas obras que se dejan ver por ahí. No es la religión. Los judíos pensaban que mientras más estrictos fueran con el cumplimiento y observancia de la ley, cuanto más ellos tenían méritos para tener una entrada amplia al cielo. Y eso está bien documentado, y eso nosotros lo sabemos, no solamente por la historia, no solamente por las enciclopedias electrónicas, sino más bien por lo que dice la palabra de Dios. En Filipenses 3 dice de la siguiente manera, cuando el apóstol Pablo habla, dice nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en los méritos de la carne o en la carne, dice. Y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y bueno, y empieza a hablar, pero empieza a hablar de lo que él tenía o de lo que él era, pero quiero brincarme hasta el verso 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, de acuerdo a la más rigurosa y estricta observancia de la ley, el cumplimiento y observancia de la ley, de la cual ellos decían y en la cual ellos entienden, los judíos, que mientras más uno, dice, mientras más uno, de cierta manera, explica que mientras más uno cumple con estas disposiciones o con estas declaraciones en ese sentido, uno más se gana el cielo por sus propios méritos. En una enciclopedia electrónica y en varias partes se dice así de la siguiente manera, que algunos rabinos
explican que cualquier ser humano que observa atentamente estas leyes, gana un apropiado lugar en el cielo, gana. O sea, se lo gana él. Él se lo gana, él se lo merece. O sea, yo me lo gané, ¿por qué? Porque lo vamos a poner en las palabras del apóstol Pablo. Dice el verso 5, ¿por qué? Dice, antes, de circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Bueno, y dice, sino la que es por la fe de Cristo. En otras palabras, por lo que el Señor Jesucristo hizo por mí, realmente entendiendo que ninguno de nosotros se puede salvar a sí mismo de los pecados. Ninguno de nosotros nos puede salvar. Y bueno, se puede salvar por sí mismo. Dice la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, de esta manera también nosotros, en este tiempo, podemos pensar que hay muchos caminos para llegar al Padre. Podemos pensar que portándonos bien, y en esos términos muy de entre comillas, diciendo, bueno, yo no hago mal a nadie, pues fui a la escuela, he obedecido a mis padres, he hecho ciertas cosas. Sin embargo, esto no nos da ninguna entrada al cielo, esto no nos lleva hacia el Padre. Para llegar al cielo, no es suficiente con que nosotros pretendamos hacer buenas obras, no es suficiente con que tal vez alguna de las personas quiera hacer una peregrinación, quiera hacer alguna promesa, etcétera. Ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer a través de las buenas obras nos hace ganar el cielo o nos hace entrar en la vida eterna. Entonces, el Señor Jesús declara enfáticamente: yo soy el camino. Y de esta manera, cuando el Señor Jesús dice que Él es el camino, está indicando que Él es la vía que Dios ha trazado, para que nosotros podamos llegar a Dios. Y ciertamente muchas, no muchas, sino casi la mayoría, si no es que todas, nosotros queremos llegar a Dios. En muchas ocasiones hablamos de Dios, en ciertas circunstancias hablamos como de Dios nuestro Padre. Cuando llega la muerte también decimos: vamos, allá nos veremos, ya está con Dios. Realmente hay intenciones de cierta manera o superficiales en el corazón del hombre de encontrarse con Dios. Sabemos que no tenemos vida por nosotros mismos, tenemos un aliento, y la creación nos da evidencia de que Dios nos creó. Sin embargo, no es de que cada uno de nosotros o todas las personas, humanos creados aquí en la tierra, vayamos a heredar el cielo así nada más porque sí. El mismo Señor Jesús establece: yo soy el camino. Quiero que leamos en el Salmo 85. En el Salmo 85, y es sorprendente, de que cómo es que Dios se manifiesta. Ya lo dijimos, Dios se revela a través de la Escritura, Dios se hizo carne, y que nosotros a través del Espíritu Santo podamos entender que si Jesús vino al mundo, que si su presencia, su persona, sus palabras, que si Dios tuvo a bien el venirse a humillar aquí en la tierra y vivir entre nosotros, y la gente vio su gloria y vio su poder y vio sus maravillas y vio todas las cosas extraordinarias, y escuchó sus palabras que tienen vida eterna y todo eso, y pudo
ver la preciosa manifestación de su presencia en la vida de muchas personas, en los enfermos, en los endemoniados, y los sanó, entonces podamos decir: Señor, o sea, ¿qué tan cerca estoy de ti? ¿O qué tan lejos he estado caminando de ti? ¿Qué tan lejos? Y eso nos lleve a ver también a nosotros a que Dios es el que está interesado, Dios es el que se ha manifestado, Dios es el que da testimonio, Dios es el que está extendiendo su mano hacia nosotros, Dios es el que nos está hablando de la verdad, no de nuestra verdad, no de lo que nosotros tenemos como ilusión, no de lo que nosotros pensamos de lo que es la vida. Pensaremos, nos vamos a morir y ahí nos desintegramos. Bueno, quién sabe qué pasará. O algunos objetan, bueno, nadie ha muerto y ha regresado. Yo quiero decirle que ya varios han muerto y han regresado. Jesús es el que ya murió y regresó. Y no solamente es el único. Hay varias personas. Sin embargo, empezamos nosotros a filosofar o a dar nuestro propio punto de vista de lo que es la vida. ¿Qué va a pasar? Y nosotros tenemos nuestras ideas, pero Dios nos está revelando su palabra. Dios ha hablado, Dios habla, y tenemos, como bien dijo el Señor Jesús: yo soy la verdad absoluta, la verdad en todos los sentidos, la verdad en todos los aspectos. Cristo Jesús es el punto de referencia para nuestras vidas, hermanos. Y dice el Salmo 85: la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Qué decía Juan cuando hablaba del Señor Jesús? Dice: lleno de gracia y de verdad. Dice: la justicia y la paz se besaron. Dice: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La verdad brotará de la tierra. Bueno, y dice: Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Y dice: la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. ¿De quién hablaba? ¿De quién estaba hablando aquí el salmista? ¿O a quién se está haciendo referencia aquí, hermanos? Porque no podemos decir que, bueno, que la verdad brote de la tierra, o sea, de la tierra, de esta tierra va a brotar. Está hablando precisamente de Jesús, de esa misericordia y verdad, dice: lleno de gracia y de verdad. Y dice el verso 13: la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Dios con nosotros, Emmanuel. Esta realidad de que Dios mismo nos estaba trazando el camino, de que Dios mismo nos está diciendo el formato, vamos a decirlo así. Dios mismo estaba estableciendo el modelo, el patrón, el camino, como bien lo dijo, en el que nosotros podamos cursar para nosotros heredar la vida eterna y para que nosotros estemos en el cielo. Alguien por allí comentaba, dice: lo más hermoso en el cielo, dice, no es que esté con calles de oro. Lo más hermoso no es que haya un mar de cristal, sino lo más hermoso en el cielo es porque ahí está Jesús. Eso es lo que hace más hermoso. Es lo que hace realmente que tenga vida. O sea, realmente eso es lo hermoso. Entonces dice de esta manera: y sus pasos nos pondrá por camino. Realmente Él estaba trazando la senda en el cual nosotros debemos caminar. Dice, Él estaba trazando el camino, la directriz, la dirección en el cual nosotros debemos de seguir. ¿Tendremos un destino seguro? Si nosotros nos dejamos llevar por Él, si nosotros nos dejamos llevar por sus pensamientos, por sus palabras son verdad, por sus obras. En otras palabras, es que Jesús va delante de nosotros y nos abre el camino para que sigamos sus huellas, para que sigamos sus pisadas. Donde quiera que Él vaya, nosotros iremos, y en el camino que Él quiera en el camino que Él nos dirija, nosotros caminaremos y estaremos seguros.
Esto es lo que ha hecho Jesús. Ha abierto el camino que conduce a Dios, que conduce al cielo, para que le sigamos a salvo. Los discípulos tuvieron este testimonio cuando el Señor Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la senda, yo soy. Por mí, por Jesús, siguiendo sus pasos, siguiendo su voluntad, tendremos el camino hacia la vida eterna. Y bueno, y también dice, y pasamos a la siguiente parte de la verdad. Jesús es la verdad, es la realidad, es la verdad en su totalidad, es lo que es Dios manifestado a los hombres, Dios hecho carne, es el carácter de Dios, sus palabras, sus declaraciones, su persona, sus hechos, todo es la verdad. Y más adelante quiero que vayamos en Juan 14, 7. Esto nos indica de la siguiente manera. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muéstranos al Padre. Dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otro versículo dice: el que me ve, ve al que me envió. En otra parte de la Escritura dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ellos habían visto, si habían visto el carácter del Señor Jesús, habían percibido el carácter de Dios. Si habían visto la gracia del Señor Jesús, habían visto la gracia de Dios. Si ellos habían escuchado las palabras de verdad del Señor Jesús, ellos habían escuchado la voluntad y las palabras de verdad de Dios. Si ellos habían visto el poder de Dios sanando enfermos, resucitando muertos y echando fuera demonios, ellos habían visto el poder de Dios para hacer conforme a su voluntad. Si ellos habían visto a un Jesús compasivo, a un Jesús que tenía misericordia de aquellas personas, estaban viendo a quién. Estaban viendo a Dios, o sea, el carácter mismo de Dios que se estaba manifestando en Jesús, de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso, de un Dios que se duele de la enfermedad, que se duele del pecado, un Dios que se duele al ver a las personas afligidas, que se duele al ver a las personas como ovejas que andan sin pastor, ovejas extraviadas, ovejas perdidas que andan en la ignorancia. Y como dice bien el proverbio, que no saben en dónde tropiezan. O sea, realmente estaban viendo a Dios, lo estaban viendo. O sea, decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Y bien entendemos que a través de este libro de Juan, de este evangelio de Juan, de Jesús mismo, no solamente hace 7 aseveraciones, en muchas y más ocasiones hace esa aseveración: yo soy Dios. Por ahí alguien dice, si alguien lee los evangelios y no nota, o sea, y no percibe que Jesús, o sea, la identidad de Jesús, lo que Jesús dijo, no lo que trató de decir, no lo que Jesús dijo acerca de que Él es Dios, dice, es como en un día totalmente claro, no pueda ver el sol. Realmente se está tan ciego como alguien que un día
tan claro no pueda ver el sol. Entonces, Él les está diciendo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Esa verdad, el carácter de Dios, la persona de Dios, sus palabras, Él está dándoles, les está diciendo, yo soy la verdad. Y bueno, claro, entendemos que Dios es verdad. Estaba diciendo que Él era Dios también, que Dios es verdad, que estaba manifestado en carne. Y bueno, y aquí algunas cosas que yo quisiera aplicar, como cuando nosotros andamos en nuestras ideas, cuando nosotros divagamos en lo que nosotros pensamos, cuando nosotros nos dejamos llevar por la cultura, por la tradición, por las costumbres, nosotros pensamos y tomamos algún tipo de ideologías que si no son conforme a la palabra de Dios, debemos de entender que es un camino que no nos va a llevar a Dios. Que no es la verdad, y la verdad realmente, y lo que no es la verdad, que sería la ignorancia, la confusión, el engaño, la mentira u otra cosa, nos ha de llevar a la destrucción. Y bueno, y aquí en esta parte, para nosotros que aplique, muchos de los judíos no conocían a Dios, no conocían el carácter de Dios. El carácter de Dios que está manifestado a través de su palabra. Y también nosotros pudiéramos caer en esa situación, o nosotros vivimos anteriormente, antes de que Jesús nos llamara, pudiéramos vivir en esa ignorancia y no poder percibir a Jesús como, en algún momento, algunos de sus discípulos, el Señor Jesús les tuvo que hablar, que las mismas escrituras daban testimonio de Él en el Antiguo Testamento, y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y realmente también nosotros podemos caer en esa ceguera. No que nosotros, podemos caer, sino en esa ignorancia de no conocer a Dios, de aquella persona que no conoce a Dios, no conoce su carácter, mejor dicho, y tiene algunas ideas, quiero ver algunas ideas que tenían los judíos y la apliquemos al día de hoy para que, sigamos a Jesús realmente. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Dios nos habla la verdad, su palabra es verdad, Jesús es la palabra encarnada, es el verbo hecho carne, es la verdad, Dios es verdad, Jesús es Dios. Jesús es el verbo de vida. Es la única verdad. Y bien, como bien le decía el Señor Jesús cuando estaba delante de Pilato, y dice, yo he venido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Dice, y los que son de la verdad oyen mi voz. ¿Usted creerá que alguna persona no tiene una concepción de la verdad, o por lo menos una definición de la verdad? Porque Poncio Pilato responde, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Y ellos habían escuchado hablar de lo que Jesús hacía. Ellos habían escuchado sus palabras, sus obras, su poder. Habían visto, realmente no le habían podido acusar por pecado alguno, por situación alguna. Realmente por ahí se dice que Jesús fue condenado no por lo que hizo, sino por su identidad, por lo que Él era realmente. Entonces, el estar en esa situación y cuando el Señor Jesús le dice a Poncio Pilato, dice, yo para eso he venido, a dar testimonio de la verdad absoluta, la verdad, la verdad de todas las cosas, la verdad de Dios, porque realmente Dios es verdad y nada más Él es verdad. Llega un momento en que le dice el Señor Jesús a Poncio Pilato, y los que son de la verdad, escuchan mi voz. Prácticamente
le dijo a Poncio Pilato, ¿crees a la verdad? O sea, ¿crees a mí que soy la verdad? Y él responde como muchas personas responden en este tiempo. ¿Y qué es la verdad? O sea, no entiendo qué es la verdad. Más bien era una evasiva. ¿Para qué? Para no proceder. Porque él entendía claramente. Él entendía. O sea, ¿qué es la verdad? El testimonio de la verdad. Los caminos de Jesús de verdad. Los milagros de Jesús de la verdad. Dios hablando, Jesús hablando las palabras de Dios a una multitud, a multitudes, y manifestando, hablando los mandamientos, hablando la voluntad de Dios, hablando todo eso. Y que en un momento Poncio Pilato diga, y que nosotros le digamos, o tal vez, o alguna persona, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, vamos a leer Juan 2:16 y dice, algunas cosas que los judíos hacían. No conocían a Dios. Dios se manifestó, se ha manifestado, se manifiesta a través de su palabra. Como dice el proverbio en Proverbios 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y mi corazón guarden mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, etc. Vamos a leer aquí en Juan 2:16. Dice Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En ese egocentrismo humano, o en esa ambición, o en esa egolatría que tenemos, o que tiene el hombre, es poner al centro los intereses personales o los intereses particulares, propios de una persona, no de Dios. Y era lo que estaban haciendo, lo que ya habían hecho los judíos en esa escena. O sea, hacer de lo que a Dios correspondía, el culto, la adoración, el entendimiento de Dios, el acercarse a Dios, el buscar a Dios, el encontrar a Dios, sabiendo que, entendiendo que Dios no son doctrinas, que Dios no solamente es un templo, que Dios no son solamente algunos mandamientos expresados que nosotros cumplamos, sino más bien que Dios es Dios, que Dios es verdad, que Dios es vida, que Dios es la persona, es una persona, y que Dios nos habla, que Dios nos escucha, que Dios nos da aliento, que su propósito es que nosotros le conozcamos, que su propósito es que nosotros le escuchemos, que nosotros, y que nos vaya bien. El asunto se había tornado en algo muy particular propio. Es para acá. ¿Qué negocio podemos hacer de esto? ¿Qué ganancias yo puedo sacar del evangelio? ¿Qué ventajas yo puedo tener aquí estando más cerca del templo? Bueno, creo que puedo vender, ¿no? Creo que puedo hacer esto, etcétera. Inmediatamente, o sea, ellos habían perdido realmente el propósito de la adoración de Dios. Ellos habían visto solamente sus ganancias. Vamos a pasar a Juan 4:22. Está hablando aquí en esta escena con la mujer samaritana. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y qué cosas tan sorprendente, lo mismo que el apóstol Pablo cuando fue a Atenas y encuentra un altar y dice, al Dios no conocido. Qué difícil es adorar a alguien que no conoces. Qué difícil es agradar a alguien que no conoces. O qué difícil es caminar en un camino por donde no conoces. Qué difícil es.
Sin embargo, aquellos samaritanos adoraban algo que no sabían. Y algunas veces también aquellas personas pueden proceder en esa misma manera. Adorar algo que no conocen, adorar algo que no entienden, adorar a alguien que no perciben, adorar a alguien que no han escuchado, adorar a alguien a quien no han percibido. Siéntate. No, pues sí me siento. Ahora levántate. Oh, no, sí me levanto. Ahora levanta tus manos. No, bueno, las levanto. No, pero no siento nada. Bueno, pues levántalas. Bueno, algo así más o menos, ¿no? Ahora, cómete esta galleta. Bueno, yo me la como. Bueno, y ahora tómate esto. Bueno, me lo tomo. Y bueno, y después, bueno, pues yo ya fui. Yo fui a la iglesia. Yo ya canté, yo hice esto. ¿Ves? ¿Y eso qué significa? Pues quién sabe. Pero yo lo hice. ¿O eso qué tiene que ver tú con Dios? Pues no es lo que practicamos allá en la reunión, etcétera y todo. Yo pienso que está bien. Pero realmente es una adoración de algo que no sabemos. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Dios no nos está llevando a adorar algo que no sepamos. Dios no nos está llevando a adorar algo que no sabemos. Dios no nos está llevando a algo, a algo que no entendamos. Jesús dijo, yo soy la verdad. Bien dicen aquellas, en aquellas cartas, dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Realmente, o sea, el asunto, hermanos, de la venida del Hijo de Dios para con nosotros no era un asunto simple, sino más bien es algo personal de Dios con nosotros. De Jesús con nosotros, de que Jesús habite en nosotros y nosotros habitemos en Él. Y como el Señor mismo Jesús dice, y en una versión inglesa lo manifiesta, dice, to live because of me, o sea, vivir a causa de mí, o sea, por mí, en otras palabras. Si tú puedes tener vida por el pan, porque si nosotros no comemos una semana, seguramente nos morimos. Y eso nos da una vida física. Nos está diciendo, la vida que yo te voy a dar es una vida que consiste en que por mí, o sea, que me vas a seguir, que me vas a escuchar, que vas a hacer lo que yo te digo, no tanto porque Él es el Maestro, porque es Dios, porque Él es la verdad, porque Él sabe todas las cosas, porque en Él no hay mutación, no hay variación, que en Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Y bueno, y de esa manera, dice la Escritura que los judíos dijeron, esto es duro. O sea, ¿cómo yo tal vez pensaron, yo he de dejar mi casa, he de dejar mi familia y ir en pos de ti? He de dejar mis actividades económicas e ir en pos de ti. He de dejar yo mis ideales nacionalistas e ir en pos de ti. He de dejar mis planes propios, particulares, e ir en pos de ti. Y que tú me sustentes, y que tú me guíes, y que tú me dirijas, y que tú seas mi cabeza, y que tú seas mi pastor, y que tú me guíes, y que tú me lleves, me saques del redil y otra vez eso es lo que tú me estás diciendo, que tú seas todo. Y era realmente lo que quería decir, hermanos. Dice Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? ¿Y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ellos estaban buscando
la reputación, el reconocimiento de las demás personas. ¿Y cuántas veces o en algún momento nosotros fuimos, o a lo mejor, o algunos que van, o algunos que vienen solamente por la reputación o el reconocimiento de las demás personas? Dios le dijo a Abraham en aquel tiempo: anda delante de mí y sé perfecto. Realmente Dios nos está hablando de nosotros con Dios, nosotros y Dios, independientemente si la otra persona lo quiera o no lo quiera hacer, independientemente si Juan adora o no adora, independientemente si Raúl ora o no ora, independientemente si María evangeliza o no evangeliza, si se guarda o no se guarda, si hace lo correcto o es lo incorrecto, independientemente si los demás hacen el bien o hacen el mal, hacen lo correcto o no hacen lo correcto. Si no estemos buscando realmente, y ahí la reputación con Dios, lo que Dios quiere. Y ahí muchas personas cuando no vemos que las demás personas están haciendo lo que nosotros pensamos que deberían hacer, y decimos: ¿y los demás? Y aquellos, sino más bien realmente estemos buscando la gloria que viene del Dios único. Bueno, y terminamos con esta parte, que Jesús es la vida. Lo contrario de la vida es la muerte, es oscuridad, también la muerte. Y bueno, quiero que no confundamos la vida con la existencia. Muchas personas pueden existir pero no tener vida. En el hospital encontraremos personas que tienen existencia y bueno, están conectadas a muchos aparatos, etcétera, pero bueno, no tienen vida. Y quiero leer en Efesios 2:1 al respecto, que dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros andábamos corriendo allá antes, de esa manera. No podemos negar esta verdad, esta realidad. Nosotros corrimos, y dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús es vida y trae vida a nosotros. Y vamos a leer también para que algunas cosas de las cuales también los judíos en aquel tiempo estaban haciendo, y también que podamos nosotros, o en este tiempo las personas pueden caer o caen de tal manera que podamos entender que Jesús es el camino y la verdad, y por lo tanto trae vida a nuestra existencia. Juan 4:9. Ya lo leímos más o menos por ahí, pero lo vamos a leer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, en Efesios 2 vimos que dice la Escritura que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la Escritura dice: la paga del pecado es muerte. Y en otra parte de la Escritura que dice: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Andar en el pecado es muerte. Y como la mujer samaritana llevaba una vida inmoral, no se llevaba con otras personas, pero adoraba.
Pero adoraba, Pero adoraba ya en el lugar que ella tenía como el lugar de adoración. Adoraba y adoraba a un Dios que no conocía. Pero ella no tenía vida, no se había dado cuenta que los disgustos, que los pleitos, que las bilis que ella tenía con aquellos judíos, al verlos, porque pues dice la Escritura que no se tratan entre sí. Yo no sé qué caras había puesto o ponía cuando pasaba un judío, cuando un judío necesitaba algo, tal vez hasta decía, qué bueno que el burro donde iba y su carga se les cayó. A lo mejor se alegraba, etcétera, y todo eso, ¿no? O viceversa, ¿no? Juan 5:16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos tenían un lugar de adoración, tenían supuestamente los mandamientos de Dios, tenían la observancia de las leyes, tenían a Moisés como padre, tenían el decálogo, era los mandamientos de Dios como una autoridad. No creo que no los tenían. Tenían todos los rituales, las ceremonias que adoraban a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Pero el Señor Jesús les dice, ustedes me procuran matar. Ustedes me odian. Ustedes me aborrecen. Y en ese odio y en ese aborrecimiento y en ese trato de matarme a mí, ustedes van a hacer, en otras palabras, ellos iban a hacer lo que estuviera a su alcance, ya sea la intimidación, la manipulación, la agitación de personas, la mentira, el engaño, cuantas cosas pudieran llegar a su mano. ¿Para qué? Para consumar sus deseos, para consumar sus malvados planes, para matar a Jesús. Y es entendible que ni los samaritanos ni este tipo de judíos tenían vida en sí. No tenían vida, no podían estar en paz, no podían estar quietos, no podían ellos estar de cierta manera rebosando de tranquilidad, rebosando de esa armonía con Dios, sino más bien estaban en esa maquinación de sus pecados, estaban en esa maldad. Dice más adelante en Juan 5:42, y el Señor Jesús les da testimonio de lo que estaba pasando en sus corazones. Dice, mas yo os conozco que no tienes amor de Dios en vosotros. Entonces, ¿qué tenían ellos? Y las filacterias que cargaban, y el celo, y la quipú que cargaban. ¿Qué tenían ellos? Era un celo religioso. ¿Qué tenían ellos? Ellos no amaban a Dios. Jesús les está diciendo, Jesús conocía el corazón y las intenciones de aquellas personas, que la forma de proceder, dice, ustedes no tienen amor de Dios. Ustedes tienen una religión. Ustedes se están dejando llevar por un legalismo que les mueve a hacer a su antojo, a lo que ustedes quieren. Pero realmente, amor verdadero, ustedes no tienen. El Señor Jesús, en otra parte de la Escritura dice, el que no ama, no conoce a Dios.
Porque Dios es amor, Dios es amor. Y bueno, también es justicia. Sin embargo, también en un momento Dios es misericordia, Dios es compasivo, y bueno, es entendible cómo la palabra de Dios nos da a entender, esas dos palabras vienen juntas, la misericordia y la verdad, como hace rato lo leíamos, sino que siguiendo la verdad en amor, la misericordia y la verdad se besaron. Es esa parte. Pero en ellos no había un amor de Dios. Había un odio, había otra cosa. Ellos no tenían vida. En ellos no había vida. Por ejemplo, vamos a Juan 9. En Juan 9, 28, ya dice, y le injuriaron y dijeron, estaban hablando con el que había sido ciego, ya no estaba ciego. Le preguntaron a él les respondió. Después llega el momento que dice en el verso 28, y le injuriaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Dice, y le injuriaron. Por ahí se dice, un pariente, una persona que trabaja con algunas personas extranjeras, dice, bueno, algunas veces dice, por no decir una grosería en su propio idioma, lo dicen en otro idioma, ¿no? O sea, como para no, yo no digo cosas malas, ¿verdad? En mi idioma, pero en otro idioma sí. Entonces, aquellas personas le injuriaron. O sea, ¿qué es injuriarle? O sea, lo ofendieron, lo criticaron de una manera enojada, agresiva, lo insultaron. Claramente entendemos por qué el Señor Jesús les decía, ustedes no tienen amor de Dios. No sé qué le habrán dicho, pero lo insultaron fuertemente. Le habrán dicho, tú eres un ignorante, tú eres un bueno para nada, mira, etcétera, y todo eso. Y era realmente que el amor de Dios no estaba viviendo, no estaba en ellos. En otras palabras, no tenían vida. Jesús, ya lo había dicho en otra parte, yo soy, el ladrón vino para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Hermanos, termino con esto. En Juan 8:31 dice de la siguiente manera, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es la persona que ha venido a rescatar lo que se había perdido. Jesús es el único que puede salvarnos. Jesús es la única persona que nos puede llevar a la comunión con el Padre, que nos puede llevar al cielo. Jesús es la única persona, es el único camino. Sus sendas, sus pasos, sus pensamientos, su vida, su obra, sus hechos, Él ha trazado el camino para que nosotros caminemos con seguridad y lleguemos al Padre quien nos ha creado. Jesús es el camino.
Jesús es la verdad. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la verdad absoluta. Jesús es el punto de partida. Sus palabras son verdad. Su vida, sus hechos, sus obras. En Él no hay mentira. Y Él es la vida. Sin lugar a dudas, ninguno de los que confían en Él serán avergonzados. Dice la Escritura, porque el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En otra parte de la Escritura, en el Antiguo Testamento, dice, y para que viváis, y para que vivan en la tierra, para que vivan, y esa vida, o sea, Jesús mismo está diciendo, yo soy la verdad encarnada, yo soy la palabra viva que ustedes necesitan para vivir. Yo soy esa verdad, la verdad de Dios, para que cada uno de nosotros tengamos vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y de esa manera, nosotros, y de esa manera, vayamos a Jesús, entendamos sus palabras, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la puerta, que si nosotros no entramos por esa puerta, entonces pretenderemos ser robadores y salteadores. Entendamos que Jesús es el camino, que Jesús es el buen pastor, que Él va a cuidar de nosotros, que Él es el que da su vida por las ovejas, que Él ha dado su vida por nosotros. Y de esa manera nosotros podamos vivir para Dios, de una manera confiada, de una manera segura, sabiendo que en Él tenemos vida abundante y vida eterna. Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesús solamente. Y dice la Escritura, yo soy la puerta. Tenemos que entrar por Él. No hay otro camino al Padre. No hay otra senda. No hay otro camino que acorte la distancia. No hay. Jesús es el único camino para que nosotros podamos llegar al Padre. Vamos a dar gracias. Y que en esta mañana que Dios nos ha proporcionado a cada uno de nosotros, una mañana fresca, una mañana hermosa, podamos nosotros también percibir a Jesús y si no lo percibimos, podamos decirle a Dios, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero verlo, yo quiero conocerlo, yo quiero que mis ojos se abran para ver la verdad, para conocer el camino y andar en el camino. Y que Jesús me diga qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que yo necesito. Jesús ha sido enviado por nosotros para salvar al mundo, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el llamado de Dios, de compasión, el llamado del Dios de amor, para cada uno de nosotros devolvernos de nuestros caminos, devolvernos
de nuestras impiedades, de volvernos de nuestros pecados y ver a Jesús, el único que puede librarnos de esta perversa generación. Y de esa manera podamos tener esa vida que Dios quiere darnos. Bendito Señor. Abre nuestros ojos aún más, bendito Dios. Abre los ojos de aquellas personas de que dudan. Abre aquellos ojos de las personas que han buscado por otros caminos el encontrar la vida, el encontrar la salvación y encontrarte a ti, Señor, porque fuera de ti, Señor, ¿qué podemos encontrar, bendito Dios? Bien lo dijera aquel apóstol, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna, Señor, abre nuestros oídos, Padre bendito, abre nuestro entendimiento, Señor, para discernir entre lo que es blanco y lo que es negro, la izquierda y la derecha. Y en tu misericordia, Señor, nos lleves a ver como lo hiciste con ese ciego. Que ese ciego no dudó en adorarte. Le habías sanado, Señor, le habías abierto los ojos. Pudo conocer al Maestro. Y él te adoró. Dios bendito, sabemos que en el mundo también tendremos aflicción. Bendito Dios, pero tú has dado palabras de vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Líbranos de caminar en esta vida, Señor, en caminos de muerte. Mientras tú, bendito Padre, nos has mostrado el camino de la vida, Señor. El camino de la verdad. El camino, Señor, en el cual hallaremos descanso para nuestras almas. Bendito Dios. Permite que disfrutemos de tu presencia, que victoriemos tu gloria, Señor, que vivamos, Señor, en tu presencia, que disfrutemos, Señor, y aún más confiemos de lo que tú haces, de lo que tú hiciste y de lo que tú harás por nosotros, Padre bendito, siendo nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Señor, bendito Dios, queremos conocerte, queremos verte en nuestras vidas. Alimenta nuestra fe, Señor. Alimenta nuestra fe, Señor, y que de esta manera vengamos a esa comunión y esa confianza, bendito Dios, contigo, de que cuánto no nos darás todas las cosas, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas, lo que necesitamos, Padre bendito, Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Padre, aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestro amor por ti, Señor. Podamos nosotros confiar plenamente, Señor. Dice tu palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y de esta manera, así lo hagamos para que nuestras veredas sean enderezadas, bendito Dios. Te damos gracias, Padre bendito. Alumbra los ojos de aquella persona, Señor. Padre, que no te conoce, que está escuchando tu palabra y quieras, Señor, abrirle el entendimiento por tu misericordia, Señor, para salvación. En el nombre de Jesús envía tu Espíritu Santo, Señor, que es el Consolador y que lo dejaste en lugar del Señor Jesús, Padre, para hacer tu obra. Así hazlo, Señor, te suplicamos y te damos gracias y sabemos que en tu nombre tenemos victoria. Victoria en el nombre de Jesús sobre todas las dificultades, bendito Dios, sobre todas las circunstancias. En el nombre de Jesús tenemos victoria. Amén, Señor. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.